A continuación vamos a hablar sobre los repertorios de instrucciones de los computadores. El repertorio o juego de instrucciones de un computador es el conjunto de instrucciones de máquina que es capaz de ejecutar. El procesador debe contar con circuitería que dé soporte a las instrucciones que forman su repertorio. Por ello, la naturaleza del repertorio de instrucciones tiene una importancia crucial a la hora de diseñar el procesador. El repertorio de instrucciones de una máquina es uno de los elementos más importantes de la arquitectura del repertorio de instrucciones, también conocida como la arquitectura de la máquina y conocida como ISA por sus siglas en inglés. La ISA marca la frontera entre el hardware y el nivel más bajo de la programación. Por otra parte, la ISA oculta la materialización concreta de un computador, ya que diferentes realizaciones de procesadores pueden compartir la misma ISA. Programar en bajo nivel requiere un conocimiento profundo de la ISA del computador. Además del propio repertorio de instrucciones, la ISA incluye otros elementos tales como los modos de direccionamiento, los tipos y tamaños de los datos utilizados, la organización de la memoria, los elementos para la entrada-salida, el tratamiento de excepciones y otros recursos tales como las talas hardware o registros específicos, etc. Dado su carácter de frontera entre el hardware y el software, dos computadores que compartan la ISA son compatibles a nivel de código máquina. Es decir, los programas en bajo nivel que funcionan para uno de los computadores también funcionarán en el otro. Por el contrario, si dos máquinas no comparten la ISA, el código máquina escrito para uno de ellos no funcionará en el otro. Por tanto, puede afirmarse que el código de bajo nivel no es transportable entre máquinas diferentes salvo que compartan la ISA. Las instrucciones de máquina se codifican en binario y se dividen en campos. El primero de ellos es el código de operación que identifica unívocamente a la instrucción leída. Este campo a veces incorpora otros campos modificadores que lo matizan, indicando alguna peculiaridad de la operación o de los operandos. Los campos de operandos fuente permiten conocer la ubicación de los datos de entrada que utiliza la instrucción para realizar el cálculo requerido. El campo de operando destino es único y permite saber dónde se guardará el resultado de la operación. Las instrucciones de máquina realizan operaciones sencillas sobre uno o varios operandos. Hay instrucciones que emplean un único operando, mientras que otras necesitan dos operandos, como son por ejemplo las instrucciones que copian la información almacenada en un operando fuente sobre un operando destino. Las instrucciones de proceso, como las sumas o las restas, utilizan tres operandos, dos de los cuales son los operandos fuente y uno de ellos es el operando destino. Incluso hay instrucciones que no tienen ningún operando. El formato de una instrucción viene dado por el número de campos que la componen, el número de bits que tiene cada uno de ellos, sus posiciones dentro del total de campos de la instrucción y el significado de los bits que los forman. Ante esta variedad de situaciones, es evidente que en un repertorio de instrucciones coexisten varios formatos de instrucción diferentes, cada uno de los cuales se adapta a uno o varios tipos de instrucciones del repertorio. Los operandos pueden residir en memoria, como es el caso de las variables de los programas. También pueden residir en registros visibles por el programador que se usan para mantener datos temporales o para copiar temporalmente variables en ellos para operar. En ocasiones, los datos están dentro de la propia instrucción. Este es el caso de las constantes, también llamadas datos inmediatos, que pueden usarse solo como operandos fuente. Los campos de operando indican cómo encontrar los datos, pero no contienen los datos como tales, salvo el caso de los operandos inmediatos. Por ello, los campos de operando incluyen exclusivamente la información necesaria para poder aplicar los modos de direccionamiento, que son los mecanismos con los que cuenta el procesador para localizar los datos empleados por las instrucciones. Así, en el caso de un dato residente en un registro, la instrucción contendrá el número que lo identifica. En el caso de una variable de memoria, la instrucción contiene su dirección efectiva, que es la dirección de memoria en la que se encuentra, o bien contiene la información necesaria para calcular esa dirección efectiva. Lo más habitual es que la dirección efectiva de un dato residente en memoria se calcule como la suma de un registro base que actúa como un puntero a memoria más un valor constante llamado desplazamiento. En este caso, la instrucción contiene para ese operando el número identificativo del registro base y un campo con el valor del desplazamiento. Los repertorios de instrucciones de los computadores incluyen múltiples instrucciones de diferentes tipos. Los más importantes están formados por las instrucciones de transferencia,
las instrucciones de proceso o de cómputo, las instrucciones de control de flujo de ejecución del programa y las instrucciones de control del sistema. Además, ciertos repertorios de instrucciones contienen operaciones de otros tipos que no vamos a destacar aquí. Las instrucciones de transferencia se emplean para copiar información de un elemento de almacenamiento a otro. Estas instrucciones pueden ser de varios tipos. El primero son las instrucciones de carga, en las cuales el operando destino es un registro. En una operación de carga, el operando fuente puede residir en memoria, o bien puede ser una constante que aparezca en la instrucción como un dato inmediato. El segundo grupo de instrucciones de transferencia está constituido por las instrucciones de almacenamiento, en las cuales el operando destino se encuentra en memoria. El operando fuente normalmente residirá en un registro, si bien hay repertorios de instrucciones que permiten almacenar directamente una constante en memoria. Hay máquinas que incluyen operaciones de movimiento, o move. En realidad, estas operaciones lo que hacen es copiar un operando fuente en un operando destino, pero no lo mueven, ya que tras ejecutar la operación, el dato fuente sigue estando en el mismo lugar y no se ha borrado. Aunque ciertas máquinas utilizan el mnemotécnico move para designar cualquier operación de transferencia, incluyendo cargas y almacenamientos, nosotros utilizaremos el término move cuando el origen y el destino sean del mismo tipo, es decir, para designar operaciones que copien el contenido de un registro en otro o que copien el contenido de una posición de memoria en otra. Las instrucciones de proceso realizan cálculos tomando uno o dos operandos fuente y generando un resultado que se graba en el operando destino. Entre estas instrucciones nos encontramos con las aritméticas para enteros o coma flotante, las instrucciones lógicas, las de activación condicional, las comparaciones, los desplazamientos y las rotaciones. Las instrucciones aritméticas con enteros, como la suma, la resta, el producto y la división, utilizan datos representados en complemento a 2 y en general tienen dos operandos fuente y un operando destino, salvo en el caso de la división que tiene dos operandos destino que son el cociente y el resto. Por su parte, el cambio de signo o el cálculo del valor absoluto son operaciones unarias, es decir, que tienen un único operando fuente. Hay también operaciones aritméticas de suma, resta, producto y división que utilizan datos sin signo expresados en binario puro. En todos los casos, los datos son todos ellos de igual ancho, con la excepción del resultado de una operación de producto que es el doble de ancho que los operandos fuente. Las instrucciones aritméticas en coma flotante incluyen la suma, la resta, el producto, la división, la raíz cuadrada, el logaritmo, la función exponencial o las funciones trigonométricas, entre otras. Los operandos se encuentran codificados según el estándar IEcubo 754 y hay instrucciones específicas para datos en precisión simple e instrucciones específicas para datos en precisión doble. Las instrucciones lógicas bit a bit toman dos operandos fuente de n bits de ancho y realizan la operación lógica indicada por pares de bits. Así se tomará el bit iésimo de un operando fuente, el bit iésimo del otro y se generará el bit iésimo del resultado mediante la operación especificada en el código de operación. Como estas instrucciones trabajan con todos los pares de bits de los operandos fuente en paralelo, generan un resultado de n bits de ancho. Las operaciones lógicas habituales son el OR, el AND, el XOR, el NOR, el NAND y el NOT, siendo esta última una operación unaria. Hay computadores que cuentan con instrucciones de activación condicional. En estas instrucciones se comparan dos operandos fuentes según una cierta condición y si esta resulta cierta se pone un 1 en el operando destino, mientras que se pone un 0 en el mismo cuando la condición resulta ser falsa. Otros computadores cuentan con instrucciones de comparación que comparan dos operandos fuente en la unidad aritmético-lógica de forma que los bits indicadores de resultado que genera la operación se graban en uno o varios biestables del registro de estado del computador. Las instrucciones de desplazamiento y rotación realizan la operación seleccionada sobre un operando fuente. La longitud de la operación viene dada por un segundo operando fuente. El dato desplazado o rotado se almacena en un operando destino. Los computadores pueden contar con instrucciones de desplazamiento lógico, desplazamiento aritmético y rotación. Los desplazamientos lógicos mueven los bits del primer operando fuente hacia la derecha o hacia la izquierda. Los bits que salen por un extremo se pierden, mientras que por el extremo contrario entran ceros. Los desplazamientos aritméticos tratan de conservar el bit de signo de su operando fuente, y por ello a menudo solo se permiten desplazamientos aritméticos hacia la derecha. En esta operación el bit de signo se va replicando a medida que se mueven los bits, mientras que los bits salientes por la derecha se pierden.
Las rotaciones son desplazamientos circulares a derecha o izquierda. Se diferencian de los otros desplazamientos en que los bits que salen por un lado del operando fuente entran por el otro. Las instrucciones de control de programa pueden alterar la secuencia de ejecución para crear estructuras de selección, bucles y subprogramas. Genéricamente se las denomina bifurcaciones y pueden ser de diferentes tipos. En las instrucciones de ramificación, la dirección de la instrucción destino de salto se calcula mediante la suma del contenido del PC más un desplazamiento. Las ramificaciones pueden ser condicionales o incondicionales, es decir, la ruptura de la secuencia de ejecución de instrucciones puede depender de que se cumpla una cierta condición. Cuando la condición es cierta, se dice que la ramificación es efectiva, y entonces la siguiente instrucción será la que se encuentra en la dirección destino de salto. Si la condición es falsa, entonces la ramificación no será efectiva y la siguiente instrucción ejecutada será la que se encuentre justo detrás de la propia instrucción de ramificación. En las instrucciones de salto se proporciona una dirección completa o casi completa donde se encuentra la instrucción destino de salto. Estas instrucciones a su vez pueden ser condicionales o incondicionales. Las bifurcaciones con enlace, también llamadas bifurcaciones con retorno, retienen en algún registro o posición de memoria la dirección de la siguiente instrucción llamada dirección de retorno o dirección de enlace. Estas instrucciones pueden ser saltos o ramificaciones y se utilizan para realizar llamadas a subprogramas. Otras instrucciones son las de control de sistema, que suelen ser instrucciones privilegiadas, es decir, utilizables solo por programas que estén funcionando en modo privilegiado o kernel. Las instrucciones de esta categoría actúan sobre elementos de acceso restringido, tales como el registro de estado, las tablas hardware de gestión de memoria o la memoria caché. En este grupo también se encuentran las instrucciones llamadas sistema operativo, que no son instrucciones privilegiadas, sino que pueden ser utilizadas por los programas de usuario para solicitar servicios al sistema. Existen otras instrucciones que no se suelen incluir en los grupos anteriores. Entre ellas se encuentra la instrucción de no operación, NOP, que no realiza ninguna operación en su fase de ejecución.